Gabby Petito y su prometido habían estado documentando su viaje a través de Estados Unidos en redes sociales, cuando en agosto de 2021 Gabby fue reportada como desaparecida. La noticia de su desaparición le dio la vuelta al mundo, y lo que prosiguió fue una búsqueda incansable por parte de las autoridades y las redes sociales, quienes formaron una pieza importante en la desafortunada localización de la joven. Y quien era el único sospechoso según las investigaciones, su propio prometido, Brian Laundrie. Lo que al inicio parecía una aventura romántica digna de compartir en redes sociales, terminó revelando una historia de control, manipulación y violencia doméstica que, a pesar de sus señales visibles, fue ignorada o minimizada hasta que fue demasiado tarde. El día de hoy hablaremos sobre el caso de Gabby Petito, uno que se convirtió en un fenómeno mediático global en 2021, que ha resurgido en estos días por el reciente documental de Netflix en sus series de American Murder, exponiéndonos no solo la trágica muerte de una joven influencer, sino también esta problemática profunda y constante, la violencia en las relaciones de pareja y el impacto de las redes sociales en la percepción pública de estos casos. También hablaremos un poquito sobre el tema de cómo tomó la familia de Brian el hecho de que surgiera este documental, también cómo lo tomó la familia de Gabby Petito y algunas teorías de conspiración que surgieron a raíz de este documental. Pero no me gustaría comenzar sin antes invitarte a que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya, y comencemos. Gabrielle Venora Petito nació el 19 de marzo de 1999 en Nueva York. Desde pequeña ella creció con una dinámica familiar diferente. Sus padres se habían divorciado cuando ella tenía solo 6 meses de vida y formaron nuevas parejas. Así que Gabby fue criada por básicamente 2 papás y 2 mamás, quienes la amaron por igual. Desde pequeña mostró interés por la creatividad, el arte y la aventura, siendo así que cuando estudiaba en la preparatoria, su refugio se convirtió en su grupo de arte, donde conoció a sus amigos más cercanos. A medida que Gabby fue creciendo, se interesó también por la tecnología y las redes sociales, le divertía hacer vlogs y hacerse fotos que compartía en su cuenta de Instagram. Y al terminar la preparatoria y sin un plan claro de qué hacer después de graduarse, se decidió por ponerle muchas más ganas a las redes sociales e intentar crear una carrera de eso, lo que le llevó a convertirse en creadora de contenido a tiempo completo. Pero unos meses antes de tomar esta decisión, Gabby había comenzado una relación en 2019 con quien había sido su amigo de la escuela, Brian Laundrie. Así que el contenido en el que comenzó a basar sus redes sociales tomó un poquito como un giro y ahora rondaba alrededor de su vida junto a su novio. Las amistades que conocían a los chicos describían la relación de la misma forma, una pareja que parecía ser el uno para el otro, artísticos, creativos, y que ellos mismos decían que su amor había sido a primera vista, o al menos así fue al principio. Sin embargo, para la familia fue una historia completamente diferente. Gabby no les aseguró al inicio a sus padres que ella y Brian estaban saliendo, simplemente decían que eran amigos, aunque de igual manera lo llevaba a cenas familiares y pasaban un buen de tiempo juntos, pero no les aseguró en un inicio nada como tal. Hasta que un día, muy de imprevisto, Gabby le cuestionó a su mamá que sí, que pensaba si ella se iba a vivir con Brian a Florida. Y su mamá, bueno, entonces sí son novios, siendo hasta ese momento en que realmente Gabby confirmó la relación con Brian. Y al día siguiente de informarle todo esto a su familia, Gabby y Brian ya estaban de camino a Florida en el carro de Gabby. No sé si se escucha un ruido muy fuerte de fondo, pero está lloviendo demasiado, no puedo aplazar más esta grabación. Los chicos iban listos para alcanzar a los padres de Brian, quienes habían mudado de Long Island a Florida, ya que su hija mayor, la hermana mayor de Brian, vivía por allá. Gabby y Brian llevaban consigo en la cajuela literalmente todo lo que tenían. Su plan era vivir en la casa de los padres de Brian mientras pudieran encontrar algún trabajo o algún sustento que les diera para tener su propia casa, y así pasaron aproximadamente 2 años. En ese transcurso la pareja se comprometió y comenzaron a cambiar un poco sus planes. Decidieron formar un plan de viaje de carretera alrededor de Estados Unidos, para lo cual vendieron el carro de Gabby y compraron una van y comenzaron poco a poco a formar un círculo social en Florida ya. Y por comenzaron me refiero a Gabby. Gabby era una chica sociable, era muy carismática, quien para ahorrar para su viaje comenzó a trabajar en un Taco Bell, en un restaurante de comida rápida, y conoció a amigos en ese lugar y por fuera, y de hecho hizo una de sus mejores amigas en ese tiempo, con quien pasaba muchísimo tiempo después de las largas horas de su trabajo. Y fue ahí donde comenzaron
los problemas en el paraíso. Aparentemente, a puerta cerrada, Brian era bastante posesivo, era bastante celoso y había un poco como una dinámica de poder desigual en la relación, donde Brian hacía algo y luego culpaba a Gabby y ella terminaba por disculparse pensando que ella era la mala del cuento y que Brian era un santo que ella no se merecía. Aparentemente en un principio esta información la dominaba Gabby solita porque su familia estaba tan lejos que ella, me imagino, que no quería preocuparlos y ni siquiera hablaba con su mamá de esta actitud posesiva que tenía Brian. Pero cuando esta nueva amiga en Florida entra a la vida de Gabby, ella se siente con la confianza de comenzar a contarle todo lo que sucedía entre ellos y se vuelven en cierto modo confidentes. Por lo tanto, Brian desaprueba esta amistad y prontito la hace renunciar a su trabajo y dejar a su amiga para comenzar lo más pronto posible su viaje en carretera, básicamente optando por la repugnante opción de aislarla de todos y así poder controlar un poco más su relación. En julio de 2021 la pareja emprendió el viaje por carretera documentando sus experiencias en Instagram e incluso llegaron a subir un video a YouTube donde mostraron paisajes impresionantes, momentos románticos y la aparente felicidad de jóvenes exploradores. Sin embargo, detrás de esta fachada idílica se ocultaba una relación marcada por conflictos de los que casi nadie tenía idea. Y de hecho, en el documental de Netflix muestran los videos del celular o de la cámara de Gabby, no sé con qué grababa, pero sin cortes, así tal cual los tenía guardados y la verdad es que son incómodos de ver, no solo por el hecho de lo incómodo que es ver un video que ella planeaba editar y hay momentos de silencio raros, repeticiones de grabaciones, no solo por eso, sino porque se ve un poco más cruda la relación que los chicos tenían, que no se parecía mucho a la del video en YouTube que ya estaba terminado o a lo que mostraban en Instagram. La historia de Brian y Gabby Petito tomó un giro inquietante cuando después de varios días de no recibir respuestas por parte de Gabby, su madre, Nicole, comenzó a preocuparse por su hija. El hecho de que no le contestaran los mensajes y tampoco publicara nada en Instagram le preocupó bastante a su mamá, pero todos alrededor de ella le decían que los chicos estaban en medio de las montañas, que probablemente no tenían señal, pero ella seguía teniendo este mal presentimiento. Su madre intentó contactar a Brian e incluso a la familia de Brian, pero no tuvo ninguna respuesta y fue así que por miedo a que algo les hubiera pasado a los dos, Nicole levantó el reporte de desaparición de su hija el 11 de septiembre de 2021. Sin embargo, Brian no estaba desaparecido. El hombre había vuelto solo a la casa de sus padres en Florida conduciendo la van de Gabby. A medida que las investigaciones avanzaban, surgieron videos e informes bastante preocupantes. Uno de los más relevantes en su momento fue el registro de una intervención policial en Moab, en Utah, donde la pareja fue detenida a raíz de que un ciudadano que estaba andando por la carretera principal de ese pueblo en Utah vio a la pareja discutir en una banqueta de la calle principal y sin conocerlos, pero haciendo su trabajo social, digamos, llamó al 911 y denunció el acto como una disputa doméstica donde creía que la chica estaba en peligro. Esta chica era Gabby, por supuesto, y el ciudadano que reportó dijo que la pareja iba y venía en la acera, se notaba que estaban discutiendo y de pronto el chico le dio una cachetada a la chica, la abofeteó. Y después se subieron a la camioneta, siguieron maltratándola dentro de la camioneta y finalmente se fueron por la misma avenida. Un oficial respondió a esta llamada y comenzó a perseguir a esta pareja por la carretera discretamente. Y en el video de la cámara corporal del oficial todo indica que va en la patrulla detrás de ellos y el policía notó un comportamiento raro desde el primer minuto, como que la camioneta se salía del camino e incluso en algún momento él describe que la camioneta se subió a la banqueta. No se ve en el video porque está como muy abajo la cámara, pero lo describe. Es entonces que decide detenerlos y se da cuenta que Gabby está muy nerviosa, está llorando y Brian tiene una actitud como que pide disculpas y estaba un poco más calmado y en un punto incluso hasta bromista. El oficial aparta a Gabby, la sube a su camioneta para interrogarlos por separado cuando se da cuenta que tiene un golpe en la cara y otro en el brazo e inmediatamente Gabby se comienza a echar la culpa. Dice que ella es la que saca a Brian de sus casillas, que ella tenía un trastorno obsesivo compulsivo y era muy pesada con la limpieza, con el orden, que regañaba a Brian por no ser tan ordenado como ella y que entonces ella era la mala del cuento en su propio relato. Y Brian decía lo mismo. Tenía unos rasguños en el cuello y un golpe en el ojo y decía que Gabby siempre se ponía a la defensiva, que él no la golpeó, sino que solo se estaba tratando de defender. Y siento que en una situación como esta, sin ser una profesional, y obviamente cada caso es distinto, pero cuando tienes algo que temer y tienes este perfil
violento, controlador, comienzas a echar culpas rapidito. O sea, yo no fui, yo solo me quiero defender, yo no tengo nada que ver, como lo hizo Brian. Pero en el caso de Gabby, quien era la presunta agresora en la historia aquí, entre grandes comillas, ella se comienza a echar la culpa solita. Ella comienza a decir que todo se debe a sus comportamientos, que ella molesta a Brian, que no lo quiere meter en problemas y que si solo la golpeó fue porque ella lo golpeó primero, lo que creo que refleja el control coercitivo por parte de Brian hacia Gabby. Por más de una hora la policía estuvo hablando con la pareja, tratando de comprender el trasfondo de sus comportamientos. Sin embargo, determinaron que Gabby era agresora, en un reflejo de cómo muchas veces la víctima puede ser percibida como inestable, como conflictiva, cuando en realidad están reaccionando a un abuso prolongado. Que también me pregunto si hubiera sido al revés, si Brian hubiera dicho, fue toda mi culpa y yo le pegué y ella me pegó solo para defenderse, o sea, al revés completamente, hubieran separado a la pareja, porque obviamente es algo que no es normal, él está pegando a ella, es una situación de violencia. Si se supone que era al revés, ¿por qué no lo hicieron en este caso también? Siento que había muchas maneras de intuir o evitar que algo más grave pasara. Al final les pidieron que se separaran por esa noche para que pudieran analizar las cosas desde la distancia, pero ninguna otra acción fue tomada en un caso que era bastante crítico ya a este punto. Por las siguientes 2 semanas la pareja continuó con su viaje, publicando constantemente en Instagram sobre su ruta. Sin embargo, tras bambalinas, la tensión siguió creciendo. Y para el momento en que la pareja llegó a Wyoming, Gabby ya se encontraba en un punto de quiebre mental. Hay un testimonio de una pareja que se encontró con Gabby y con Brian en medio de su ruta por Wyoming en un restaurante, y sin conocerlos esta pareja se dieron cuenta a la distancia que ellos estaban teniendo una discusión, que Gabby se veía bastante nerviosa y Brian se veía más bien como muy temperamental, un poco llegando a lo rudo, al grado de que incomodó a varias personas en el restaurante. Y lamentablemente este es el último momento en el que parece haberse visto con vida a Gabriela Petito. Es entonces que así volvemos al día en el que la madre de Gabby hizo el reporte de desaparición. Brian estaba de regreso en su casa en Florida y había conseguido un abogado en Wyoming, y tanto él como su familia habían cerrado por completo la puerta a cualquier entrevista o visita por parte de medios de comunicación, lo cual incrementaba su culpabilidad ante el ojo público. Bueno, los únicos que llegaron a dar declaraciones fueron su hermana mayor y su cuñado, quienes literalmente no tenían nada que esconder y salieron a decir públicamente que no sabían nada y que sus propios padres y Brian no les decían absolutamente nada. Pero lo que todos se preguntaban era qué carajos le dijo Brian a sus padres cuando volvió a su casa solo con la camioneta, y si es que les había confesado algo, ¿por qué lo estaban encubriendo de esa manera? Fue aquí también donde las redes sociales formaron gran parte de la propia investigación y de las pistas para llegar a la resolución del hecho. Desde personas haciendo TikTok sobre encuentros que tuvieron con Brian y con Gabby en la ruta, hasta una pareja de youtubers de viaje que vieron la camioneta de los chicos en medio de un bosque por medio de su cámara de tablero del carro, siendo esto lo que ayudó a localizar en su momento a Gabby por esta área donde se vio la camioneta. La búsqueda incesante de Gabby Petito comenzó en cuanto su madre hizo el reporte de desaparición. Fue urgente e intensa y la historia rápidamente se convirtió en el principal tema de los titulares de medios tradicionales y redes sociales. Pero aquí lo importante es que no había otro sospechoso más que Brian Laundrie, y era el único que no daba información al respecto, ni él ni sus padres. Hasta que semanas después de su desaparición, los padres de Brian se comunican con la policía, pero no para aportar información, sino para reportar que ahora también Brian estaba desaparecido. Los Laundrie reportaron que su hijo había salido a caminar una mañana y que no había regresado en días. La policía parecía haber pasado por alto el hecho de que hubiera salido de su casa. Brian supuestamente lo confundieron con su papá o con su mamá o con alguien que salió de su casa, y nunca se dieron cuenta de que salió, ya que su patio estaba lleno de reporteros y comunicadores en todo momento que querían una respuesta de la familia. Había hasta campamentos por allá afuera, y la policía se supone que lo tenía en la mira mientras formaba un caso alrededor de su historia para poder arrestarlo con pruebas en la mano, pero el hombre aparentemente se había dado a la fuga. Es entonces que ahora una búsqueda por Brian Laundrie comenzó en Florida, en la reserva de Carlton, mientras que la búsqueda de Gabby en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming seguía en curso. El 19 de septiembre de 2021 fue finalmente hallado sin vida el cuerpo de Gabriela Petito en un área remota de Wyoming.
La autopsia confirmaba lo que la familia más temía, y era que alguien le había arrebatado la vida en un crimen violento y personal que apuntaba de nuevo al único sospechoso, Brian. Se giró una orden de aprehensión en contra de Brian Laundrie, sin embargo no era por el crimen como tal contra la vida de Gabby, sino por fraude, ya que en su camino desde Wyoming a Florida, él había utilizado la tarjeta de Gabby para costearse el viaje de regreso, e incluso se depositó dinero de la tarjeta de Gabby hacia él con un mensaje que decía: ahí te va este dinero, ya no te vuelvo a pedir nada. Obviamente no lo decía así, pero algo así, haciéndose pasar por Gabby, creando según él una coartada después de haberle quitado la vida. La búsqueda de Brian continuaba, aunque realmente nadie tenía mucha esperanza de encontrarlo con vida. Fue entonces que el 20 de octubre, 2 meses después de la desaparición de Gabby Petito y 37 días después de que fuera reportado como desaparecido, se encontró el cuerpo de Brian Laundrie en la reserva de Garton, en Florida. Todo indicaba que desde el día que salió de su casa había cometido suicidio. En el documental de Netflix surgieron nuevas cosas que los que habíamos visto el caso en internet creo que no habíamos tenido acceso, como estos videos de Gabby sin cortes que reflejaban la verdadera dinámica de la relación, y cartas como un diario que Gabby llevaba con todos sus sentimientos. Y de hecho en el documental utilizan inteligencia artificial para recrear la voz de Gabby, haciendo que ella misma, o sea, que sea su misma voz la que lee su diario. Y su familia estaba enterada de la creación, estaban detrás de la creación de este documental, y su mamá declaró que ella estaba perfectamente enterada de que iban a usar esta herramienta, pero que igual le pareció raro escucharla porque pues ellos conocían su voz realmente, y la IA siempre suena como un poquito distorsionado, ¿no? Como alejado de la realidad, pero que tenía completamente conocimiento de que esto iba a pasar, aunque repito, le pareció raro. Brian, you know how much I love you. Just please stop crying and stop calling me names. You in pain is killing me. En el público hubo opiniones encontradas al respecto. A algunos les pareció bonito, como una parte de tributo. A mí, en lo personal, una opinión muy personal, me parece raro. Me parece muy raro. También muestran en el documental que hay videos del último día de Gabby que grabó con su dron, y es muy claro el momento en el que Gabby estaba completamente activa en su teléfono, en su dron, en su iPad, en lo que fuera, y cómo deja de tajo de utilizar todos sus aparatos electrónicos. Por su parte, Brian hizo una caminata a la mañana siguiente del incidente, donde tomó varias fotos del paisaje. Tenía muchas fotos de flores, de árboles, pero también encontraron varias fotografías de esqueletos de animales que iba encontrando en el camino. Después hay rastro de una llamada de casi 1 hora con su mamá de ese día, y a su vez registro de que su papá desde Florida contactó a un abogado al terminar esa llamada. ¿Coincidencia? Ya sabemos que no. También Brian le seguía mandando mensajes a Gabby diciéndole sobre la ruta que había tomado, y respuestas instantáneas de Gabby, donde el FBI en el documental dice que básicamente se estaba contestando él solo, de un celular pretendiendo ser Gabby, escribiéndose desde su celular. Para el 30 de agosto fue cuando Brian finalmente partió de Wyoming a Florida, y en ese camino le escribió a la mamá de Gabby haciéndose pasar por Gabby, y también menciona en el documental cuando llegó a su casa y básicamente cómo sus padres lo recibieron con los brazos abiertos. Pero la duda después de que saliera a la luz de este documental queda plantada en la mente de los que lo vimos, que es cuál es la responsabilidad verdaderamente de sus padres, y el hecho de que sigan libres si es que saben más información. Estas personas que muchos creen que ayudaron a proteger a Brian y planearon junto al hombre su escapada hacia el bosque. El documental expone de hecho que había una nota por parte de la mamá de Brian a Brian donde le decía arriba literalmente: quémalo después de leer, y decía, cito: si necesitas deshacerte de un cuerpo, yo me aparecería con una pala y una bolsa de basura. Después su mamá dijo que esa nota según se la había mandado antes de que se fuera de viaje. Claro que no tenía ningún tipo de sentido, además como si eso justificara el hecho de que lo dijo en la carta está raro, está mal, y los registros dicen que ella fue la primera a la que le habló Brian después de cometer el crimen contra la vida de Gabby. ¿Qué clase de persona tienes que ser para decirle: sí, mi amor, yo te ayudo, si llegaras a ocupar, yo te ayudaría a esconder los restos? Y además desde el inicio en el documental mencionan que la mamá de Brian ya tenía problemitas con Gabby, era bastante mala con ella, estaba como celosa de que Brian y Gabby pasaban tanto tiempo juntos, básicamente no quería mucho a Gabby, esta señora. Entonces a la vista de todas estas acciones de su mamá hacen incluso que se vea más intencional el hecho de que le dijera a su hijo: nada, no pasa nada, I got you,
A pesar de que en el ojo público los papás de Brian tienen bastantes pruebas en su contra sobre el encubrimiento, tuvieron la osadía, la intrepidez de enojarse por no poder participar en el documental como participaron los papás de Gabby. Públicamente declararon que no les gustó cómo hablaron de su hijo. Además, presuntamente sí fueron invitados a participar, pero les tembló la mano. Y ellos mismos no aceptaron participar en ese documental. Los padres de Brian Laundrie no fueron entrevistados para American Murder porque decidieron no participar, fue lo que declaró la directora para Today. Entonces quisieron participar y decir que la historia de su hijo estuvo mal interpretada hasta que salió el documental para intentar limpiar un poquito, pero creo que lo mejor era que participaran cuando Gabby recién estaba desaparecida, si es que tanto querían ayudar. Por su parte, también la hermana de Brian, Cassie, a raíz del estreno de la serie documental, dijo en una publicación de Instagram el 17 de febrero que no ha estado en contacto con sus papás durante casi 2 años. Publicó: si eres nuevo aquí, recién estás empezando a atacarme hoy, no he tenido contacto con mis padres durante casi 2 años, diviértete. Ahora, con la salida de este documental también surgieron teorías de conspiración en nada más y nada menos que TikTok, porque hay personas que están haciendo énfasis en el hecho de que quien encontró a Brian fue su propio papá. Él se había unido a la búsqueda de rescate ese día y fue quien terminó por encontrar sus restos, y en un principio se dijo que solo se encontraron sus dientes y la gente comenzó a decir que Brian tenía un tío que era dentista y que probablemente le ayudó a plantar la evidencia ahí, pero la realidad es que el reporte de la autopsia presuntamente habla de que fueron mucho más que unos dientes lo que se encontraron en la escena. Y leí un comentario por ahí que decía que si la familia de Gabby había pasado por todo este proceso y conoce muchas más pruebas que lo que nosotros conocemos o llegaremos a conocer, y aún así han logrado superarlo, no estamos nosotros en posición para crear teorías conspirativas y revivir dolores que ya fueron superados, y creo que esa persona tiene razón. La realidad es que lo único que podemos tener como resultado de esta historia es un corazón roto, y además de las reflexiones mediáticas, el caso de Gabby Petito es una ventana al silencioso problema de la violencia de relaciones jóvenes. En muchas ocasiones los comportamientos controladores y manipuladores son romantizados bajo la idea de que los celos o la posesión son una prueba de amor o simplemente pasan desapercibidos. En el caso de Gabby, los signos de alarma existieron: mensajes preocupantes a sus amigos, la intervención policial en Utah, las inconsistencias en el relato de Brian. Sin embargo, como sucede en miles de casos, las señales fueron ignoradas o minimizadas hasta que la violencia escaló a ser un punto letal. Recuerda que la persona que te ama no te cela de una manera enferma y mucho menos te aleja de los tuyos. No te distancies de las personas que te quieren, ni sientas pena de contar situaciones que te hace pasar una persona abusiva. Recuerda que no estás solo y que no estás sola. Casos como el de Gabby Petito nos obliga como sociedad a preguntarnos cómo podemos detectar y prevenir estos casos antes de que lleguen a un desenlace fatal. La memoria de Gabby Petito no debe reducirse a un simple trending topic o a un misterio resuelto. Solo analizando lo que realmente podemos cambiar es que casos como este pueden convertirse en motores del cambio real y no solo en episodios de entretenimiento morboso para un público pasajero. Y bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Te invito a que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya. De igual manera te invito a que le des like, que compartas con alguien que creas que le puede gustar este tipo de contenido. Te agradezco un montón por haber llegado hasta acá y te deseo que tengas bonita semana.